Jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Por favor, me confirman si se me escucha bien. Buenas tardes, profesor. Sí se le escucha. Muchas gracias. Bien, empezamos con la clase. El día de hoy vamos a estudiar, bueno, ya vamos a entrar a la tercera unidad del curso. Bueno, acá me parece que falta actualizar. Al final de clase actualizo la información, ¿ya? Eh, en esta tercera unidad, lo que vamos a desarrollar es principalmente el tema de diseño de pilotes, ¿ok? Pero antes es importante tocar el tema de licuación de suelos, ¿ya? Así que esto me va a tomar una semana, o sea, entre la clase de hoy y la clase del día lunes, ¿de acuerdo? Así que empezamos con el tema de licuación de suelos. Este es el contenido: introducción, objetivos, definiciones, concepto de sismicidad, casos registrados en el Perú. También vamos a ver los principales casos registrados a nivel internacional para poder entender qué es el fenómeno de licuación y por qué es importante estudiar en este curso este fenómeno y cómo afecta a las cimentaciones, ¿no? Porque finalmente, pues, el curso de Ingeniería de Cimentaciones trata específicamente del diseño geotécnico y de las cimentaciones. Entonces tenemos que enfocarnos en cómo este tema de licuación de suelos afecta a las cimentaciones. Ya el día lunes vamos a ver las metodologías para calcular el potencial de liquefacción, donde resolveremos un ejemplo práctico y además elaboraremos una hoja de cálculo que también les va a permitir avanzar con el trabajo final, ¿ya? Entonces, para empezar, aquí les quiero mostrar un video ilustrativo donde de forma bastante didáctica se explica el fenómeno de liquefacción y además vamos a ver que este fenómeno ocurre bajo ciertas condiciones. ¿Ya? A ver, me confirman si pueden oír el video. Tomamos una arena de playa, como la ven aquí. ¿Sí se escucha? No sé si se escuchó el audio. Sí, profesor. Ya, ok, nuevamente entonces. Tomamos una arena de playa, como la ven aquí. Está completamente saturada. Bueno, no 100%, pero importantemente. Vamos a abrir este agujero. Colocamos una pelota de ping pong. Lo tapamos con la arena. La distribuimos un poquito mejor. De la misma forma, vamos a colocar una masa como si fuera una edificación. Vamos a compactar un poquito para que vean que hay resistencia. Colocamos la masa en el suelo y ahora le damos una agitación tipo terremoto. Ven que la bola de ping pong asciende mientras que la supuesta edificación o la masa se hunde. Eso es lo que le pasaría a las tuberías, flotarían, y a los edificios que se hunden. Si nuevamente tomamos el peso y lo colocamos sobre la arena, transcurrido un tiempo que las presiones de poros se disipan, el suelo nuevamente vuelve a tener resistencia. De ahí la palabra de fenómeno temporal. Bien, en este video se ha visualizado que antes de la aplicación de la carga dinámica, el suelo arenoso se encuentra saturado, ¿ok? O sea, todos los poros están llenos, contienen agua.
Recuerden que cuando un suelo está saturado, todos los vacíos o los espacios entre partículas están llenos de agua, ¿ok? Pero no se puede apreciar el agua, ¿no? Si bien es cierto, la arena está saturada, pero no se puede apreciar el agua, ¿de acuerdo? Y además, bajo ciertas condiciones, ahí con el cubierto está apisonando un poquito para que se observe que ese suelo, pese a estar saturado, presenta una resistencia. De tal manera que puede soportar una carga, ¿no? Bueno, en este caso, pues una pequeña pesa. Pero eso es, digamos, representa una cimentación. Entonces, al agitar, al aplicar golpes, cargas cíclicas, cargas dinámicas, lo que sucede es que se proporciona cierta energía al suelo. Y esta energía es absorbida inicialmente por el agua, generando un incremento en la presión de poros, a tal punto de que el suelo temporalmente pierde su resistencia y además el agua empieza a aflorar. Note, ahora sí usted puede visualizar el agua. Justamente el agua fluye hacia la superficie porque se genera un exceso de presión de poros. Y ese exceso de presión de poros a la vez reduce el esfuerzo efectivo, causando que el suelo se pierda su resistencia. Y en consecuencia, las edificaciones se hundirían y cualquier estructura enterrada emergerían, como es el caso del ping-pong, ¿no? El ping-pong inicialmente estaba enterrado, Tomamos pero al final, asciende, al final mientras que la quedó supuesta en edificación o la masa superficie, se ¿no? hunde. Eso es lo que le ¿Ok? pasaría a las tuberías que flotarían y a los edificios que se hunden. Entonces, jóvenes, en ciertos tipos de suelo ocurre este fenómeno, al cual se conoce como licuación de suelos, que lógicamente va a afectar a una cimentación. ¿Ok? Aquí vamos a ver otro video en el cual, bueno, este video es una animación en realidad, ¿ok? Que muestra lo que ha ocurrido en San Francisco en el año 1906. En esta parte ustedes pueden visualizar una fotografía antigua, en blanco y negro, donde esta edificación presentó un asentamiento. ¿Ok? Y justamente este video es una representación, es una animación donde se explica qué es lo que ha sucedido con la cimentación de esa edificación. Así que vamos a visualizarlo. Antes de empezar, aquí observamos, ¿no? 3 factores para que ocurra la licuación de suelos. Primer factor, suelo granular suelto. Segundo factor, presencia de suelos saturados, o sea, presencia de agua, ¿ok? Y tercera condición es una carga dinámica, un terremoto, movimiento sísmico, ¿ok? Los dos primeros son los factores causantes, digamos, las causas, ¿no? Y el último, el número 3, que viene a ser una carga sísmica, una carga dinámica, es el desencadenante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esta animación. Entonces, jóvenes, aquí en este video pudieron visualizar que dadas esas condiciones de presencia de arenas saturadas y sumados a un factor desencadenante que es el terremoto, internamente en el suelo las poropresiones incrementan súbitamente hasta que se genere un flujo. Este flujo disipa las poropresiones, claro, que además arrastra las partículas hacia la superficie. Por ejemplo, ahí después del evento
vemos pues que finalmente parte de esas arenas fueron arrastradas hacia la superficie. ¿Ok? A continuación, vamos a ver también otro video, ya un video más actual. ¿Ok? En este video se va a visualizar el efecto de la licuación de suelos. Esto ocurrió, me parece, en Indonesia, sí, en Indonesia, donde producto de la licuación de suelos hubo un deslizamiento de masa de suelo importante. Estas imágenes de satélite muestran las consecuencias del tsunami en Indonesia. El suelo se vuelve líquido, arrastra las viviendas hasta ser engullidas por el lodo. Se trata del fenómeno de licuefacción, resultado del devastador tsunami que ha dejado más de 1.700 muertos y 5.000 desaparecidos. Las tareas de búsqueda y rescate de posibles supervivientes se prolongarán hasta el próximo jueves. El líquido arrastra. Noten esta parte del video es que hay un movimiento de masa. ¿Ok? Imagínense, ¿no? El suelo que inicialmente se encontraba en condiciones estables, condiciones estáticas de equilibrio, dadas ciertas condiciones de incremento por presión, el suelo temporalmente se comporta como un fluido. Entonces, si hay pendiente, esto va a fluir, va a desplazarse a las zonas más llanas, produciendo efectivamente daños importantes, ¿no? Pérdidas humanas, pérdidas económicas, y pues es un fenómeno del cual nuestro país no es ajeno, ya que el Perú se encuentra en un lugar donde hay gran actividad sísmica. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante estudiarlo. ¿Ok? A ver. Aquí en esta imagen observamos el resultado de la licuación de suelos ocurrido en Niigata en el 64. Noten que efectivamente estas tres edificaciones presentan un colapso. Las cimentaciones pues colapsaron debido a la liquefacción. Si bien es cierto, estos tres módulos son idénticos, o sea, el diseño arquitectónico, el diseño estructural son similares y probablemente la cimentación también. Y en esta zona más al fondo vemos también dos edificaciones que son idénticos. En realidad estas 5 edificaciones son idénticas. Sin embargo, estas 3 colapsaron, las 2 del fondo no colapsaron. ¿Ok? Este colapso se dio después del terremoto en 1964 en Japón, en el cual pues estas cimentaciones se apoyaban sobre arena saturada. Me parece que estas dos cimentaciones del fondo no. Entonces pues los ingenieros se preguntaron, oye, ¿por qué fallaron estas cimentaciones y estas no? Si al final son edificaciones idénticas, tienen el mismo diseño, tienen las mismas dimensiones de sus cimentaciones. Entonces se empezaron a cuestionarse, así que investigaron el comportamiento del suelo. Vieron pues qué características o cuáles eran las características del suelo en el lugar donde hubo colapso y cuáles eran las características del suelo donde no hubo colapso. En ese mismo terremoto, acá observo otra fotografía, en Niigata, hundimientos del terreno producto de la liquefacción de suelos, ya que, como habíamos mencionado, la liquefacción causa una reducción de la resistencia del terreno, entonces esto se manifiesta como asentamientos, hundimientos importantes. Noten la magnitud del asentamiento que va a causar. Lógicamente que causa no solamente hundimientos, sino también desplazamientos laterales y llevando al colapso a todo tipo de estructuras, ¿no? No solamente edificaciones, sino también puentes, vías, etc. Aquí vemos una imagen de una evidencia característica de un fenómeno de licuación. Cuando ocurre el evento sísmico, el agua subterránea incrementa su presión de poros y por lo tanto va a ocurrir un flujo hacia la superficie. Entonces el agua se va a desplazar hacia la superficie, arrastrando consigo las partículas de arena, ¿no? Entonces la evidencia clara de un fenómeno de liquefacción es estos mini cráteres que evidencian que hubo flujo ascendente.
Claro que después de finalizar el sismo, las poropresiones se disipan, el agua nuevamente se infiltra hasta debajo del nivel freático y finalmente pues da la apariencia de que no hubiera ocurrido nada, ¿no? Pero pues frecuentemente quedan como evidencia estos mini cráteres que es un claro indicativo de que realmente hubo un flujo ascendente. Aquí observamos, esto ya es en el terremoto de Kobe en Japón, el 95. En el año 95 vemos estructuras colapsadas, prácticamente no tiene ahí el pavimento, ¿no? Ha cambiado de nivel y en este caso pues las zapatas de estos pilares que sostenían toda una estructura importante colapsaron. Aquí vemos grietas en el terreno causado por la liquefacción, asentamientos de las estructuras verticales importantes, desplazamientos laterales, colapso de cualquier tipo de estructura. Noten acá los niveles de asentamiento, ¿no? Usted se puede imaginar cuál es el nivel de asentamiento acá. Es un asentamiento importante, ¿no? Bueno, no hay por ahí una imagen que nos permita dar una escala, pero ustedes pueden imaginarse que ese asentamiento o ese nivel de asentamiento ninguna estructura puede soportar. Recuerden que cuando diseñamos cimentaciones superficiales tenemos que cuidar y verificar de que el asentamiento no exceda 2.5 centímetros, ¿no? Pero imagínense que el fenómeno de liquefacción puede causar asentamientos mayores a 2.5, por lo tanto la estructura va a estar expuesta a un colapso definitivo. Aquí observamos la superficie de falla de la presa San Fernando en 1971 en Estados Unidos. Claro, no se observa toda la superficie de falla, pero aquí noten ciertas grietas, agrietamiento del terreno, ¿ok? Por acá están las grietas porque el talud aguas arriba deslizó en esa dirección, producto de la pérdida de la resistencia del suelo, es una resistencia temporal. Felizmente, pues esta estructura no colapsó totalmente, sino solamente hubo desplazamientos locales en el talud aguas arriba. Imagínense si la presa hubiese colapsado, pues imagínense la cantidad de millones de metros cúbicos de agua que hubieran deslizado a través del valle, causando pues muchas pérdidas humanas, ¿no? Entonces, efectivamente, en este caso no colapsó toda la estructura, pero pues tuvo daños importantes como deslizamiento. Claro que después fue reparado, ¿no? Aquí observamos otra fotografía importante después del terremoto de 1979 en Estados Unidos. Vemos el característico mini volcán o mini cráter, ¿no? Que hace la evidencia de que hubo un flujo ascendente. Además, ustedes pueden distinguir fácilmente que se trata de un suelo arenoso, ¿ok? Entonces, jóvenes, ya vistas las imágenes, efectivamente el fenómeno de liquefacción es un problema en realidad, y justamente la norma de 050 también aborda en el capítulo 6 el fenómeno de liquefacción a mayor detalle, ¿ok? Entonces, el objetivo es primero definir el fenómeno de liquefacción o licuación de suelos y las condiciones para que ocurra este fenómeno, conocer la afectación de las estructuras de cimentación con la ocurrencia de liquefacción en el terreno, conocer los requisitos que establece la norma E050 de suelos y cimentaciones respecto al fenómeno de licuación, conocer los métodos para el cálculo del potencial de liquefacción. Claro que vamos a utilizar los métodos recomendados por la norma, que son el método determinístico de Cid-Idris y el método probabilístico de Judd y Nobel. ¿Ok? Esos son los métodos que recomienda la norma para evaluar el potencial de liquefacción y con ello pues
los ingenieros sabremos hasta qué profundidad se va a licuar un suelo y en función a ello podemos decidir un tipo de cimentación especial. Así que vamos a definir qué es la liquefacción o licuación de suelos. En primer lugar, en los videos y en las imágenes hemos visualizado que se trata de un fenómeno temporal. O sea, no es que ocurre siempre, sino más bien ocurre cuando hay un evento sísmico o una carga dinámica importante. Y dura lo que dura el sismo. ¿Ok? Entonces, es un fenómeno temporal en el que el suelo parcialmente saturado o saturado pierde su resistencia de forma parcial o de forma total. ¿Ok? Esto es causado por una carga dinámica como sismos que durante su ocurrencia produce un incremento súbito de la presión de poros, reduciendo la resistencia al esfuerzo cortante y provocando que el suelo se comporte temporalmente como un fluido viscoso, ocasionando asentamientos importantes y en muchos casos pues colapso de las estructuras y movimiento de masa como hemos visto en el video en Indonesia. Ahí hubo desplazamientos o flujo de masa. La licuación puede ocurrir cuando hay presencia de nivel freático alto, o sea, los condicionantes para que ocurra una liquefacción son presencia de arenas, ¿ok? Arenas sueltas y presencia de nivel freático, o sea, pues arenas saturadas. Denota una condición en la que durante el curso de la aplicación de las tensiones o esfuerzos cíclicos, el esfuerzo residual de poros es igual a la tensión de confinamiento aplicada al completarse cualquier ciclo de tensión. Si el estado de tensiones llega a una condición o a esta condición, evidentemente se va a producir la liquefacción. La norma técnica es 050, suelos y cimentaciones, versión última del 2018, aborda la liquefacción en el capítulo 6, artículo 38. Más adelante vamos a revisar lo que dice la norma frente al fenómeno de liquefacción. Además, Judd en 1973 define a la liquefacción como una transformación de un material granular de un estado sólido a un estado licuado, como consecuencia del incremento de la poropresión. Y aquí es importante recordar que en el terreno pues hay tres tipos de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el nivel de terreno natural, ¿ok? Nivel de terreno natural, y yo quiero calcular los esfuerzos a cierta profundidad, pues es muy sencillo calcular el esfuerzo total, ¿no? Que vendría a ser esta profundidad por el peso específico, ¿ok? Además, se puede calcular la poropresión. Una vez calculada la poropresión, usted puede determinar el esfuerzo efectivo como el esfuerzo total menos la poropresión. ¿Ok? Esto es una condición estática, es una condición de equilibrio. Pero, ¿qué sucede cuando hay un evento sísmico? La carga sísmica hace que las poropresiones incrementan. ¿Ok? Por lo tanto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La poropresión va a sufrir un incremento, o sea, un delta de U. Entonces, si existe un delta de U, lógicamente que mayor que cero, lo que sucede es que el esfuerzo efectivo va a disminuir a medida que la poropresión incrementa. ¿Ok? Entonces, esa reducción del esfuerzo efectivo se traduce también en una reducción del contacto entre las partículas. O sea, literalmente, las partículas entre sí pierden contacto. El área de contacto disminuye y en consecuencia la resistencia del suelo disminuye hasta alcanzar incluso un punto crítico. Y el punto crítico es cuando estos esfuerzos llegan a ser cero. Y en esa condición las partículas
dejan de estar en contacto. Recuerden que cuando tenemos un conjunto de partículas, que es el suelo, los esfuerzos efectivos se transmiten por el contacto de las partículas. ¿Ok? Acá vemos un contacto de partículas, igual acá, igual en esta zona. Entonces los esfuerzos efectivos se transmiten por el contacto de partículas. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay un incremento súbito de la presión, al final el esfuerzo efectivo puede llegar a un valor de 0. Eso significa que las partículas pierden área de contacto. Aquí, por ejemplo, las partículas ya no tienen contacto entre sí. Esto representa un esfuerzo efectivo igual a 0. Por lo tanto, cuando se da esta condición, lo que ocurre es que las partículas sólidas entran en suspensión y ese suelo va a cambiar de comportamiento a un fluido. ¿Ok? O sea, literalmente, pues, y temporalmente el suelo se va a comportar como un pantano. En un pantano las partículas están en suspensión. El contacto entre partículas es mínimo. Por eso es que nadie puede construir, pues, una vivienda en un pantano porque no tiene la capacidad de carga necesaria. Entonces, pues, el incremento en la presión va a causar una reducción del esfuerzo efectivo. ¿Ok? Julio comenta, ese aumento de U puede causar un esfuerzo efectivo negativo. Bueno, en realidad el esfuerzo efectivo negativo numéricamente puede darse, ¿no? Pero físicamente eso es imposible. ¿Ok? Físicamente no es posible un esfuerzo efectivo negativo, porque el esfuerzo efectivo se da debido al contacto entre las partículas. Mientras haya contacto entre partículas, hay esfuerzo efectivo. Cuando esas partículas dejan de estar en contacto, el esfuerzo efectivo es 0. Una condición negativa, tal vez se puede calcular matemáticamente, pero físicamente es imposible. No tiene sentido físicamente hablar de esfuerzos efectivos negativos. ¿De acuerdo? Aquí justamente se explica, ¿no? Tenemos que primero entender de que una estructura del suelo, ¿ok? Que se considera como un medio discontinuo conformado por partículas de diferentes tamaños. El área de contacto entre las partículas genera una transferencia de carga y esa transferencia de carga se conoce como el esfuerzo efectivo. Y además los vacíos, que para una condición saturada están llenos con agua, el agua también transporta o transmite por opresión. ¿Ok? Y si yo quiero calcular los esfuerzos totales, pues utilizo la ecuación de Tersay. El esfuerzo total será igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros. Ustedes ya saben calcular los esfuerzos totales. También saben calcular la poropresión. ¿Ok? Finalmente, yo puedo, por diferencia, determinar el esfuerzo efectivo normal. ¿Ok? Eso es, digamos, es concepto de mecánica de suelos, ¿no? Ustedes, pues, en mecánica de suelos han aprendido a calcular los esfuerzos verticales, la poropresión y el esfuerzo vertical efectivo. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero calcular los esfuerzos en el punto A, ubicado a una profundidad Z desde la superficie y a una profundidad ZW desde el nivel freático, ¿ok? Entonces, el esfuerzo efectivo será igual a esta pequeña distancia, que vendría a ser Z menos Z sub W, por el peso específico natural sobre el nivel freático, más esta distancia Z sub W por el peso específico sumergido. Noten que el peso específico sumergido es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. Ahora, si uno quiere calcular la poropresión, pues la poropresión vendría a ser la altura de presión, o sea, la distancia desde el nivel freático hasta el punto evaluado, eso vendría a ser la altura de presión, multiplicado por el peso específico del agua. ¿Ok? Ese concepto ustedes ya lo conocen, así que en este curso también
vale la pena pues recordar porque los cálculos requieren previamente que se determine los esfuerzos, tanto el esfuerzo total, el esfuerzo efectivo y la poropresión. ¿Cuál es el proceso de licuación de suelos? Un depósito de suelo consiste de un grupo de partículas individuales. Cada partícula está en contacto, produciendo y transmitiendo esfuerzos. Por ejemplo, acá vemos un esquema, ¿no? Este es el esquema que representa la estructura del suelo. Vemos partículas sólidas que están en contacto unas con otras. Y además, en los espacios, en los poros, observamos presencia de agua. ¿Ok? La poropresión vamos a representarlo mediante esta barrita. Entonces, en la imagen central, observamos pues que debido a ese contacto o mediante el contacto de partículas, se da la transferencia de esfuerzos. Estos tipos de esfuerzos se llaman esfuerzos efectivos. ¿Ok? Finalmente, cuando hay una carga dinámica importante, la poropresión incrementa. Ahí observamos cómo subió la poropresión y esa poropresión hace que el área de contacto se reduzca, pudiendo llegar a cero. ¿Ok? Y observamos pues, que después de que haya incremento de la poropresión, las partículas disminuyen su área de contacto y en consecuencia la resistencia del suelo disminuye. Y puede llegar a una condición crítica donde estas partículas todas las partículas dejan de estar en contacto y entonces el suelo tiene un comportamiento de un fluido viscoso. ¿De acuerdo? A esa condición se le llama condición de suelo licuado. Claro que esta condición es temporal. Una vez que cesa la carga dinámica, la poropresión se disipa y finalmente pues el suelo nuevamente retoma su resistencia inicial. Pero pues durante ese periodo de tiempo donde el suelo se comporta como un material licuado, pues cualquier edificación apoyada sobre ese depósito va a colapsar. Aquí en este esquema observamos que el proceso de licuación de suelos se traduce en una pérdida de resistencia al corte del terreno, generado por un incremento súbito de la presión de poros en el suelo de manera tal que el esfuerzo efectivo llega a ser cero. Noten acá en una condición estática, hay dos edificaciones que se apoyan en un suelo relativamente resistente, ¿ok? Claro, en condiciones estáticas pues no hay ninguna carga dinámica que pueda causar la licuación. Y ahí observamos, ¿no? Si analizamos la estructura del suelo, pues las partículas presentan un área de contacto. Cuanto mayor es el área de contacto entre las partículas, mayor es la resistencia del suelo. Pero ¿qué ocurre en un evento sísmico? En un evento sísmico lo que ocurre es que estas partículas se separan debido al incremento de la poropresión. Entonces el esfuerzo efectivo llega a ser cero. Y reemplazando en la ecuación de Mohr-Coulomb, cuando el esfuerzo efectivo es cero multiplicado por el ángulo de fricción, tenemos la cortante cero. Y la cortante viene a ser la resistencia que ofrece el suelo para soportar cualquier tipo de carga. Y como la cortante, el esfuerzo cortante llega a ser cero, lo que sucede es que el suelo en ese instante se comporta como un fluido viscoso y cualquier estructura apoyada sobre este depósito licuado, pues simplemente presentará asentamientos. ¿Ok? Entonces, la presión efectiva será cero cuando hay un incremento de poropresión, lo que significa que en ese instante no existe contacto entre las partículas que conforman el suelo y que éstas se encuentran flotando literalmente. Por lo tanto, el conjunto se comporta con la misma característica que lo hace un fluido o un líquido. Entonces, los líquidos, su principal característica es que no son capaces de soportar o transmitir esfuerzos cortantes. Es por eso que finalmente las edificaciones colapsan. Bueno, después del terremoto de Kobe,
de Niigata en el 64, los ingenieros pues, digamos, diagnosticaron el problema, identificaron ciertas condiciones para que se dé este fenómeno. Kramer en 1996 finalmente establece ciertas condiciones para que un suelo se licúe. Según Kramer, pues sedimentos no cohesivos como gravas, arenas, limos de baja plasticidad en condiciones saturadas son los más propensos a licuarse. Los suelos limosos y arcillosos también pueden licuarse bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones son que haya una presencia de arcillas menores al 15%. O sea, la presencia de arcillas favorece la no liquefacción. ¿De acuerdo? Porque las arcillas son cohesivas. Esta cohesión aporta en la resistencia evitando que los suelos liquefacten. Pero ¿qué sucede si el porcentaje de arcillas es menor que 15? En esa condición, la probabilidad incrementa, o sea, cuanto más pequeño es el porcentaje de arcillas, mayor probabilidad de licuarse tendrá ese suelo. También analiza en función al límite líquido. Los suelos finos potencialmente licuables presentan límite líquido menor o igual que 35. También en función al contenido de humedad. Recuerden que para que un suelo licúe tiene que haber presencia de agua, así que ahí está sujeto el contenido de humedad. Si el contenido de humedad es mayor o igual al 90% del límite líquido, entonces pues ocurre la liquefacción. Y finalmente hay otro parámetro que es el índice de liquidez, que nos permite identificar si el suelo es licuable o no. Por lo tanto, los sedimentos más susceptibles a la liquefacción son depósitos aluvionales, fluviales, marinos, deltaicos y eólicos. Estos depósitos se caracterizan por ser arena y todavía arenas limpias, sin presencia de finos, de baja densidad, porque son depósitos que se vienen formando recientemente. ¿Ok? Son depósitos jóvenes, están en formación, por lo tanto, todavía no han alcanzado cierta densificación. Entonces, esas condiciones son propicias para que ocurra el fenómeno de licuación de suelos. Idris y Bollinger en el 2008 definen que los suelos licuables son sedimentos. ¿Ok? Son sedimentos recientes, sedimentos conformados por depósitos recientes, depósitos jóvenes, y lógicamente que estos depósitos a medida que va pasando el tiempo van adquiriendo cierta densificación y el potencial de liquefacción pues va a ser inversamente proporcional a la densidad. O sea, mientras un suelo es más denso, el potencial de liquefacción disminuye. Finalmente, las condiciones para que se produzca la liquefacción están indicadas en la norma E050. En la norma técnica E050 de suelos y cimentaciones, publicada oficialmente en el 2018, la última actualización, aborda la liquefacción en el capítulo 6, condiciones especiales de cimentaciones, precisamente en el artículo 38. ¿Qué dice la norma? Dice lo siguiente, que para que un suelo granular sea susceptible a la liquefacción durante un evento sísmico, se debe dar las dos condiciones simultáneamente. La primera condición dice debe estar constituido por arenas limosas, arenas arcillosas, limo arenoso no plástico o grava empacada en una matriz de cualquier suelo listado anteriormente. O sea, una grava que se encuentre entre arenas, una grava que se encuentre entre arenas arcillosas o arenas limosas. Esa es la primera condicional. ¿Ok? Y a la vez debe encontrarse sumergido, o sea, debe haber presencia de suelos saturados
o nivel freático superficial. Esas son las condiciones para que un suelo tenga susceptibilidad a licuarse. ¿Ya? Finalmente, si un depósito de suelo cumple estas dos condiciones, no significa que ya se está licuando. Claro que hay un factor desencadenante, que es una carga dinámica. Esta carga dinámica finalmente es la que produce la liquefacción de suelos. Claro que deben darse previamente esas dos condiciones iniciales. En este caso, dice la norma, se debe incluir en el estudio de mecánica de suelos un análisis determinístico y probabilístico del potencial de liquefacción de la zona estudiada. O sea, la norma desde ya me dice, oye, si tú estás realizando exploraciones geotécnicas en una zona donde hay presencia de arenas y nivel freático, entonces estás obligado a evaluar el potencial de liquefacción. ¿Ok? Justamente por eso es que la norma propone dos métodos, el método determinístico y el método probabilístico. ¿Ok? Y además dice la norma, cuando la historia sísmica de la zona haga sospechar la posibilidad de liquefacción, el programa de exploración de toda el área comprometida por la estructura debe incluir perforaciones de hasta 15 metros de profundidad como mínimo. ¿Ok? Y en la cantidad que establece la norma en el capítulo 2. Recuerden que ustedes ya saben calcular la cantidad de exploraciones, ¿no? Entonces, si yo estoy investigando geotécnicamente un terreno para construir un edificio y resulta que necesito realizar 5 exploraciones, entonces la norma me dice, oye, esas exploraciones deben estar conformadas por SPT, por lo menos hasta una profundidad de 15 metros. Además, las perforaciones deben tener una profundidad mínima de 15 metros y deben ser realizadas por la técnica de lavado o rotativo, ¿no? Esas son las técnicas recomendadas por la norma. Y además, en estas perforaciones deben ejecutarse el ensayo SPT a cada metro. ¿Ok? Eso es no la recomendación, sino la exigencia que realiza la norma cuando hay presencia de arenas saturadas. Ahí usted está obligado a cumplir la norma E050. Repito, siempre que haya arenas con nivel freático alto, es necesario realizar perforaciones con una profundidad mínima de 15 metros y realizar en estas perforaciones el ensayo SPT a cada metro. O sea, por lo menos debes contar con 15 ensayos SPT. Claro que alcanzado los 15 metros, el ingeniero geotecnista pues observa, ¿no? Si el suelo sigue siendo suelto, pues entonces hay que extender un poco más, ¿no? Hasta alcanzar la roca quizá, o hasta alcanzar un suelo más firme. Entonces, finalmente las condiciones para que se produzca la licuación son presencia de suelos granulares, principalmente arenas, aunque haya evidencias de que las gravas también han licuado, suelos densidades relativamente bajas, por ejemplo, suelos sueltos a muy sueltos, suelos saturados con bajo contenido de finos. Recuerden que cuanto más bajo es el contenido de finos, el potencial de liquefacción incrementa. ¿Ok? Y finalmente el desencadenante es un incremento súbito de esfuerzos cortantes que genera exceso de presión de poros, generalmente causado por el sismo. ¿Ok? Pero también puede ser causado, por ejemplo, por la falla de presas adyacentes, la hinca de pilotes, voladuras, explosiones, vibraciones cercanas, vibraciones de maquinarias industriales,
cualquier tipo de aplicación de carga sísmica o carga dinámica puede inducir o desencadenar el fenómeno de licuación de suelos. Generalmente los suelos potencialmente licuables son las arenas de baja densidad con presencia de nivel freático alto. ¿Ok? Entonces, desde ya usted, a partir de hoy en adelante, sabe que las arenas saturadas o las arenas que se encuentran debajo del nivel freático posiblemente se liquefacten. Entonces, ya para descartar si es afirmativo o no la liquefacción, necesito realizar ensayos SPT apoyada con las perforaciones a cada metro. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya ustedes pudieron ver las diversas consecuencias, pues, que se visualizaron en las fotografías y en el video, ¿no? Entonces, las principales consecuencias son los asentamientos. ¿Ok? Los niveles de asentamiento, pues, son enormes. Entonces, la estructura no soporta esos niveles de asentamiento y por consiguiente simplemente colapsa. También causa desplazamientos laterales, como vimos en el video de Indonesia, donde hay movimiento y flujo de laderas, pérdida de soporte lateral, pérdida de capacidad de carga, flotación de secciones o estructuras enterradas, falla muy catastróficas causadas por liquefacción. ¿De acuerdo? Entonces, pues, siempre que vamos a diseñar una cimentación, tenemos que investigar el terreno y de acuerdo a las características de este terreno podemos descartar o podemos afirmar la ocurrencia de la licuación de suelos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre la conceptualización de la licuación de suelos. Si tuvieran preguntas, por favor, hágala. Un suelo suelto es aquel suelo de muy baja densidad. Por ejemplo, las arenas eólicas. Las arenas de los desiertos son arenas muy sueltas. ¿Ok? Generalmente las arenas sueltas son depósitos del cuaternario, que están en formación. De depósitos recientes. Cuando me refiero a depósitos recientes no me refiero a ayer, antes de ayer, sino que ese término recientes está contextualizado en un tiempo geológico. Los depósitos nuevos, los depósitos jóvenes, son depósitos del cuaternario. Claro que el cuaternario, pues imagínense, hace millones de años, ¿no? ¿Ok? Todavía estamos en la etapa del cuaternario, ¿no? ¿Ok? Y esto va a pasar, pues, millones de años, ¿no? Entonces, el tiempo que dura la humanidad, pues, es insignificante a los tiempos geológicos. Por ejemplo, todas las arenas de la costa peruana son depósitos sueltos. Cuando usted se va a la playa, la arena que conforma la playa, pues, a la playa del sur, a la playa del norte, porque en la playa de Lima, pues, hay grava, ¿no? Con excepción ahí, si te vas a la playa del sur, vas a encontrar arenas sueltas. Si te vas al norte, vas a encontrar arenas sueltas, que son arenas que están en formación. ¿Ok? Si te vas a Ica, los desiertos de Ica, los desiertos de Nazca, los desiertos de Paracas, están conformados por arenas sueltas, arenas eólicas. En el norte también. A lo largo de la costa peruana hay, pues, arenas sueltas. ¿De acuerdo? Estos depósitos serán susceptibles a la liquefacción siempre que haya presencia de agua. O sea, deben darse las dos condiciones. Depósitos sueltos y presencia de agua. Necesariamente esas dos condiciones. Por ejemplo, acá en Lima hay arenas sueltas en Villa El Salvador. ¿De acuerdo? Hay arenas sueltas en Ventanilla, en Pachacútec.
Pero en esas zonas justamente no hay agua, no hay presencia de nivel freático. Y como no hay presencia de nivel freático, pues esas arenas, pese a que se encuentran sueltas, no van a liquefactarse. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nos vamos a Lurín, si nos vamos a Chorrillos, en la parte de Villa, campus de Villa, por ejemplo, allí sí hay arenas sueltas y además nivel freático. Entonces, esas arenas sí tienen una probabilidad de liquefactarse. Claro que están esperando la carga dinámica adecuada para que se desencadene la liquefacción. ¿De acuerdo? Y las construcciones cerca al mar, ¿cómo tienen que hacer para garantizar de que el agua de mar... Ok, entiendo tu pregunta. Julio dice, entonces, ¿cómo construyo, no? En esas arenas. Justamente, primero tienes que medir la probabilidad de ocurrencia de la liquefacción. Y además, tienes que saber hasta qué profundidad va a licuarse el suelo. Una vez definido esos dos parámetros, o sea, primero tengo que saber si efectivamente se va a licuar o no. Y si es que se licúa, hasta qué profundidad alcanzará la liquefacción. Una vez definidas esas condiciones, yo planteo ya no una cimentación superficial, porque eso va a colapsar, quizá una cimentación profunda. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente que la cimentación lo debo apoyar en un suelo no licuable, para que durante la ocurrencia del sismo no pase lo que pasó en Pisco, por ejemplo, ¿no? En Pisco hay suelos licuables, porque Pisco pues es una ciudad que está muy cerca a la playa. El nivel freático es casi superficial. Además hay arenas sueltas. Entonces, Pisco se ha desarrollado en ese tipo de suelo. Ocurrió el 2007 un fenómeno sísmico, un evento sísmico que liquefactó. Por eso es que casi media ciudad de Pisco pues colapsó por un fenómeno de liquefacción, porque esas edificaciones solamente estaban construidas con cimentaciones superficiales. ¿Ok? Por eso, jóvenes, a partir de esta clase en adelante ya saben que las construcciones costeras, las edificaciones en la playa, no deben ser construidas con cimentaciones superficiales o cimentaciones convencionales. Esos proyectos, esas edificaciones deben estar apoyadas sobre pilotes y estos pilotes deben transmitir las cargas a un suelo firme. Claro que a una cierta profundidad, quizá a una roca, a un suelo firme que no licúe. Y de esa manera garantizo de que durante un evento sísmico esa edificación no colapse por licuación. ¿De acuerdo? Grace dice, en Asia se conforma el suelo generalmente por arenas malgradadas, baja presencia de finos y presencia de nivel freático de 60 centímetros. Entonces puede considerarse altamente liquefactable. Efectivamente, Grace. Todas las arenas de esa zona de Asia son arenas licuables. ¿Ok? Y si te das cuenta, aquellos que conocen, pues, digamos, Asia, allí no hay edificios. Justamente este problema de liquefacción ayuda al ingeniero a tener ciertos diseños, ¿no? O sea, quizá puedo diseñar con pilotes y efectivamente diseñar con pilotes encarece el proyecto, por eso ahí las casas son muy caras porque la cimentación es un tipo de cimentación especial. Imagínense, ¿no? Diseñar con pilotes es muy, muy caro. ¿Ok? O tiene la opción de hacer construcciones ligeras. Por ejemplo, con sistema drywall, que es una alternativa, ¿no? Entonces, el sistema drywall soporta más deformación que el concreto. ¿Ok? Pues, primero tengo que evaluar si el suelo es licuable o no. Segundo, tengo que evaluar hasta qué profundidad se va a licuar. Y con esos datos, yo decido qué material utilizar
Si quiero construir con material noble, efectivamente tengo que apoyar sobre una cimentación cara. ¿Ok? Y de forma general, construcciones en la playa de por sí son caras. Son caras porque son sujeto a licuefacción. Requieren una cimentación especial y cara. ¿Ok? ¿Está claro eso? Muy bien. Bien, entonces como el principal desencadenante de la liquefacción es el sismo, y lógicamente que en el Perú eso no podemos dejar de lado, ya que el país se encuentra en una zona de alta sismicidad, ¿ok? La costa del Océano Pacífico se considera como el cinturón del fuego, porque se le llama así porque en toda la costa del Pacífico hay una gran actividad sísmica. Los mayores sismos o los sismos de mayor magnitud han ocurrido en el cinturón del fuego, que conforma toda la costa de Chile, toda la costa de Perú, toda la costa del Ecuador, la costa oeste de Estados Unidos, Japón, Asia, la costa de Asia, etcétera, ¿no? Toda esa zona es altamente sísmica. Y como la carga sísmica es la principal o el principal desencadenante, tengo que conocer algunos conceptos de sismicidad. Y acá seguramente ustedes ya conocen, pero igual vamos a plantear estas definiciones, ¿ya? Para que se esclarezca un poquito, pues, lo que vamos a hablar más adelante. Definiciones de sismicidad. Foco o epicentro. Es el punto en el cual se origina la ruptura. ¿Ok? Pero ustedes dirán, ¿ruptura de qué? Bueno, hay una teoría muy aceptada, que viene a ser la teoría de la deriva continental. ¿Ok? Y es bastante aceptada porque en gran medida está demostrada. Esta teoría indica de que la corteza terrestre está conformado por un número de placas tectónicas. Si no mal recuerdo, son 16 o 17 placas tectónicas. Bueno, ya después lo googlean y en este momento no recuerdo el número preciso, pero son, yo creo que menos de 20 placas tectónicas que conforman toda la corteza terrestre. ¿Ok? Y estas placas tectónicas interactúan entre sí, colisionan entre sí, moldeando toda la geografía. Por ejemplo, la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana ha moldeado la geografía peruana. Las montañas son resultado de esa deformación que conlleva esa interacción de esas placas tectónicas. ¿Ok? Y esa deformación, esa colisión, causa ruptura de estas placas tectónicas. Eventualmente, la placa tectónica se fractura y esta fractura disipa energía. Esa energía se irradia en todas las direcciones y las que se irradian a la superficie son las que nosotros percibimos como sismo. Entonces, el lugar donde se origina esta ruptura se llama foco. ¿De acuerdo? Entonces, esa liberación de energía se transporta a través de ondas sísmicas, las ondas P y las ondas S. Las ondas P son denominadas ondas primarias, ondas compresionales, y las ondas S son denominadas ondas secundarias, que son ondas de corte. Y estas ondas llegan a la superficie y nosotros percibimos el sismo. ¿Ok? Ese es el foco, el lugar donde ocurre esa ruptura. La placa tectónica se rompe, ahí es donde, bueno, se disipa, ¿no? Se genera la vibración. Otro concepto es el epicentro. El epicentro es la proyección del hipocentro o foco en la superficie
terrestre. Este segundo término es mucho más utilizado, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado, bueno, en la mañana pasó un sismo,
Jóvenes, ¿me escuchan? Se me fue la señal. ¿Qué pasó? No es que sea señal, porque estoy con internet directo. A ver, definimos foco, ¿sí? Señal, a ver. No sé si escucharon la definición de foco. ¿Me escuchan? Ya. Claro que no hay ningún problema. Punto donde se origina el sismo. Era una disipación de energía. Entonces, en ese lugar donde exactamente ocurre la ruptura se llama foco o hipocentro. El epicentro es la proyección del foco en la superficie terrestre. Ese es el epicentro, ¿ya? Claro, este segundo término es el más utilizado, ¿no? Cuando hay un sismo se dice, ¿no? El sismo tal ocurrió su epicentro fue en tal lugar, ¿no? Entonces a ese epicentro se refiere a la proyección del foco en la superficie. La magnitud es la cantidad de energía liberada por el sismo, ¿ok? Estaba comentando de que el sismo, pues, o la ruptura de las placas tectónicas, pues, genera una gran liberación de energía, que no se puede medir con joules, no se puede medir, pues, con megajoules o gigajoules, que eso queda corto. Justamente hacía una comparación. Por ejemplo, un sismo de magnitud 7 aproximadamente equivale a 2 por 10 a la 22 bombas atómicas, ¿no? Imagínense la cantidad de energía que disipa la ruptura de la placa tectónica, ¿ok? La intensidad es la fuerza que se siente en una cierta ubicación, ¿ok? Y se mide en función a los efectos destructivos. Claro que algunos sismos son más destructivos que otros, o sea, son más intensos que otros. Además, esto es cuantificado cualitativamente, o sea, se cuantifica en función a su efecto destructivo que tiene el sismo. Otro concepto es la aceleración máxima, también conocido como PGA. Es la aceleración máxima que ocurre en un determinado instante de tiempo durante la ocurrencia de un sismo. Y la aceleración a lo largo del tiempo no es constante. Aquí quiero comentarles lo siguiente. Por ejemplo, ustedes revisan el SISMIT. ¿Han oído del SISMIT? El Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas, que se encuentra en la UNI, es un centro de investigación. Aquí podemos encontrar los registros sísmicos. Acá vemos Centro de Observaciones para la Ingeniería Sísmica. Ya les comentaba, ¿no?, que en la mañana hubo sismo. Sí, en la mañana efectivamente hubo un sismo en Cañete, pero no fue un sismo de gran magnitud, ¿ya? Fue un sismo de magnitud 3, me parece, ¿ya? Con eso le decía, pues, que todos los días en el Perú ocurren sismos, todos los días, algunos de una magnitud
pequeña, otros sí de magnitud importante. ¿Ok? Entonces, si ustedes entran a la página del CISMIT, Centro de Investigaciones, que está en la Facultad de Ingeniería Civil en la UNI, ¿ok? Ahí tenemos la información de todos los acelerógrafos instalados en todo el Perú. Por ejemplo, acá vemos en tiempo real, creo que en la tarde también ocurrió un sismo. A ver, vamos a ver. Sí, seguro en la tarde ocurrió un sismo de magnitud 4.8 a 29 kilómetros de Canta, dice, ¿no? Note, eso es en tiempo real, ¿ya? Ahora, los iconos, los stickers de vivienda, casitas, ya, son equipos acelerógrafos que se han instalado en todo el territorio peruano. Y estos registros acelerógrafos, pues justamente nos permite obtener, por ejemplo, justo hoy dice, hoy es 16, ¿no? Bueno, en la mañana fue, dice, ¿ya? Note, 16 de mayo de 2024 a las 7 de la mañana. Ocurrió en Canta. Ahora vamos a ver, ¿qué pasó en Canta? Aquí está el registro de aceleración. ¿Ok? Sí pueden visualizar, ¿no? ¿Ya? Este es el registro de aceleración, lo que ocurrió en Canta. Entonces, en el eje vertical está la aceleración y en el eje horizontal el tiempo. A este registro se llama registro tiempo-historia. Y son tres, porque las vibraciones son tridimensionales. Esta vibración es de este a oeste, esta vibración de azul es de norte a sur y la vibración verde es vertical. ¿Ok? Entonces acá también están las frecuencias, ¿no? Se hace una transforma de Fourier y ahí tiene la frecuencia. Pero lo que me interesa es la aceleración. Note que a lo largo del tiempo el suelo va vibrando y el PGA es la máxima aceleración alcanza. Por ejemplo, acá el PGA es 0.14 centímetros por segundo cuadrado. Ese es el punto máximo de la vibración. Acá el PGA es menos 0.13, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el PGA, la máxima aceleración. ¿De acuerdo? Finalmente, la escala de magnitud. Hay diferentes formas de cuantificar la energía. Tradicionalmente se utilizaba la escala Richter, por ejemplo. ¿Ok? Pero en la actualidad se utiliza la escala momento. Esta es la escala más utilizada. La escala momento. Actualmente se utiliza la escala momento. ¿Por qué la escala momento y por qué ya no las demás escalas? Porque la escala momento me permite cuantificar la energía para sismos intensos, para sismos de gran intensidad. Mientras que las escalas Richter, las demás escalas funcionan solamente hasta una magnitud de sismo de 7. Más allá de sismo de 7, más allá sismos intensos, no puede cuantificar adecuadamente. Es por ello que en la actualidad ya es costumbre de utilizar la magnitud momento. ¿Ok? Acá dice, ¿no? Son de interés en ingeniería los eventos de gran magnitud, mayores que 4, porque los menores de 4, pues esos no causan ningún daño. Y por ello se emplea la escala magnitud-momento, ya que esta no se satura para medir energías muy elevadas. Entonces, justamente lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué ocurren los sismos en el Perú? Porque hay una interacción entre dos placas, la placa continental y la placa de Nazca. ¿Ok? La placa de Nazca se desplaza de izquierda a derecha, la placa continental de derecha a izquierda. ¿Ok? Porque esta placa continental también está en contacto con otra placa en el océano Atlántico. Esa placa empuja a la placa continental y la placa de Nazca empuja también, o sea, esta placa continental es empujada por dos placas y eso causa una deformación de la roca, una deformación de la corteza. Y esa deformación, lógicamente, va a tener un límite
y cuando alcanza ese límite se rompe y se disipa la energía, ¿ok? Causando vibración. Entonces, hay 3 tipos de sismos en el Perú. Los sismos superficiales, cuyo epicentro está en la costa peruana, son sismos que ocurren justamente en el lugar donde interactúan las placas. Generalmente presentan profundidades menores a 70 kilómetros, el hipocentro, pero el epicentro se encuentra en la costa peruana. ¿Ok? Luego ahí están los sismos intermedios, cuyo hipocentro se encuentra entre 70 y 300 kilómetros de profundidad. Entonces, si usted proyecta, el epicentro de estos sismos está en la cordillera. Por ejemplo, los sismos que ocurren, no sé, en Cusco, en Ayacucho, en Pasco, ¿no? En toda la zona de la cordillera son sismos intermedios. Y también hay sismos profundos, que ocurren a una mayor profundidad entre 300 y 600 kilómetros. Estos sismos tendrán un epicentro en la Amazonía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Moyobamba, en Iquitos, en Puerto Maldonado, ¿no? Son la Amazonía. Entonces, si ocurre un sismo en Lima, o en Ica, o en Cañete, no sé, en Pisco, en Chimbote, son sismos superficiales. ¿De acuerdo? Si ocurre un sismo, si el epicentro está en Huancayo, por ejemplo, es un sismo intermedio. Y si el sismo, su epicentro se encuentra en Loreto, o en Moyobamba, San Martín, son sismos profundos. ¿Ok? Otro concepto muy importante que es utilizado ya en el diseño ingenieril, no solamente en este curso, sino esto seguramente lo han escuchado en otros cursos. Por ejemplo, cuando hacen diseño de concreto armado, diseño estructural, ¿ok? Diseño sismo resistente, ahí se escucha estos términos: periodo de retorno, periodo de exposición, probabilidad de excedencia. El periodo de retorno es un tiempo promedio que transcurre para que un evento vuelva a ocurrir en el mismo lugar y con la misma energía. Ese es el periodo de retorno. Por ejemplo, en 2007 ocurrió un terremoto en Pisco de magnitud 8. Entonces va a pasar cientos de años para que vuelva a ocurrir ese sismo en el mismo lugar y con la misma magnitud. Entonces esa cantidad de años vendría a ser su periodo de retorno. Periodo de exposición es el tiempo de la estructura expuesta a esa posible ocurrencia de sismo. Generalmente las estructuras convencionales se diseñan para un tiempo de vida útil de 50 años, ¿no? Entonces, dentro de esos 50 años va a estar expuesta a una posible ocurrencia de un evento de gran magnitud. Entonces, ese tiempo de exposición es el periodo de exposición. La probabilidad de excedencia es la probabilidad de que un cierto parámetro sea igualado o superado. En ingeniería trabajamos siempre con ese parámetro correspondiente a la aceleración sísmica. O sea, nosotros en el diseño no usamos la energía del sismo, sino más bien la aceleración, porque la aceleración está asociada al movimiento, ¿no? Cuanto mayor es la aceleración, mayor es el movimiento, y cuando hay mayor agitación, las estructuras pueden colapsar. Entonces, el parámetro de diseño no es tanto la energía, sino más bien la aceleración sísmica. Normalmente, las edificaciones se diseñan, según su importancia, con esta probabilidad de excedencia. Las edificaciones convencionales se diseñan con una probabilidad de excedencia de 10%. Las edificaciones importantes, por ejemplo, un hospital, ¿no? Un centro de investigación, quizá nuclear, ¿no? ¿Ok? Imagínense, pues, ¿no?
son edificaciones importantes. Cuanto mayor importancia tiene la edificación, la probabilidad de excedencia tiene menor valor, o sea, un número más pequeño. Y el tiempo de vida útil de las estructuras generalmente son 50 años. Y si estos valores introducimos en la ecuación para calcular la probabilidad de excedencia, pues tenemos un periodo de retorno de 475 años para un diseño de 50 años de vida útil con un 10% de excedencia. Entonces, convencionalmente en la ingeniería usamos este primer parámetro. O sea, las edificaciones convencionales se diseñan con un tiempo de vida útil de 50 años para que ocurra un sismo de periodo de retorno de 475 años con una probabilidad de excedencia de 10%. ¿Ok? Esos son los parámetros sísmicos que se utilizan en el diseño. Y ustedes dirán, pero ¿para qué necesito saber esto, no? Claro, en realidad el ingeniero necesita saber de todo, conocer de todo, ¿no? Pero, ¿cómo se aplica esto? Pues esto se aplica para procesar los eventos sísmicos. ¿Ok? Y ese procesamiento da como resultado curvas de isoaceleración. Entonces les decía, si usted visita la página del SISMIT, ya, bueno, afortunadamente hay un laboratorio en el Perú, por lo menos uno, que está ubicado en la UNI, Centro de Investigaciones Sísmicas. Es el único lugar donde se tiene este registro. Claro, el IGP también tiene, pero pues impulsada por los investigadores de ese centro de investigación. Y gracias al trabajo del doctor Alba y el doctor Zenón Aguilar, que son profesores de la UNI, han sido mis profesores también, ellos pues instalaron los acelerógrafos en todo el Perú. Pero el primer acelerógrafo fue instalado en el Parque de la Reserva en el año 1944. Ese fue el primer acelerógrafo. Antes de ese acelerógrafo no se tenía ningún registro sísmico, solamente a través de crónicas, ¿no? Documentos ahí. ¿Ok? Pero, lamentablemente, pese a que ese acelerógrafo se instaló en el 44, como es de tan eficaz el trámite burocrático en el Perú, recién entró en funcionamiento en 1960. O sea, los registros sísmicos que tenemos en el Perú datan a partir de 1960. Ya han pasado 60 años ya. Durante esos 60 años, estos instrumentos, claro, no fue el único. Después de 1960 se compraron más equipos y actualmente, pues imagínense, ¿no?, la cantidad de equipos que tenemos alrededor del Perú. Ahí está. Y la mayoría de ellos están centrados en la costa, porque en la costa hay mayor intensidad sísmica. ¿Ok? Entonces, estos equipos nos permiten tener un registro. Y el SISMIT maneja todo el registro, ¿no? Acá en su base de datos usted puede encontrar sismos pues del 70, por ejemplo. Están todos los sismos. ¿Ok? Y de todos esos sismos se toma la máxima aceleración sísmica. Entonces, ese dato me permite interpolar, digamos, este es el Perú. Bueno, con este lápiz no voy a poder dibujar bien porque yo soy un excelente dibujante, pero con el lápiz puedo dibujar a lo más eso, ¿no? Entonces lo que hago es, coloco la máxima aceleración a lo largo del territorio peruano. En algunos casos será 0.4, otros será 0.12 y así, ¿no? 0.13, no sé. Y luego interpolamos para obtener curvas de isoaceleración, como especie de curvas de nivel. ¿Ok? Cada línea representa un valor de aceleración. A eso se llama las curvas de isoaceleración. ¿Ok? Entonces, la primera publicación realizada fue por Casaverde y Vargas en el 80, o sea, después de 20 años de haber instalado o entrado en funcionamiento el acelerógrafo en el Perú.
Ya se tenían 20 años de registro sísmico y con eso Casa Verde y Vargas publicó el primer mapa de isoaceleración. Claro, pasados ya 13 años, el doctor Alba y Castillo publicaron una actualización. Después Monroy y Bolaños en 2004, Gamarra y Aguilar en 2009, el IGP en 2014 y la última publicación de un registro de curvas de isoaceleración fue realizada por Roncal y Aguilar. ¿Ok? Y aquí es importante que ustedes sepan que el primer apellido fue el autor principal, que fue un tesista de la UNI, a excepción de Monroy. Monroy fue tesista de la Católica. Y el segundo autor fue el asesor. ¿Ya? Por ejemplo, acá se repite 2 veces Aguilar, ¿no? Justamente le mencionaba, el doctor Aguilar es el que se encarga de manejar estos registros y él va procesando. Primero publicó el 2019 y después, casi después de 10 años, actualizó, porque a medida que va pasando el tiempo, el registro sísmico va incrementando. Por lo tanto, necesito actualizar. Y de acá, seguramente, unos años más, habrá otra nueva actualización. ¿Ok? Entonces, acá dice una nota. Al emplear las curvas de isoaceleración, se debe tener cuidado que el periodo de retorno empleado para un suelo es cuyo periodo es 0, ¿no? Periodo de vibración. Eso es una nota. Y aquí observamos todo el registro sísmico en el Perú. Imagínense la cantidad de sismos que se han registrado. Y la mayoría de ellos está en la costa peruana, parte de ella en la Amazonía. Ya saben que estos sismos son profundos. Lo que ocurre en las serranías son sismos intermedios y todo lo que ocurre en la costa son sismos superficiales. ¿Ok? Y en esa zona, entre Arequipa y Tarapacá, pues hay una gran intensidad, ¿no? Porque ahí está el contacto entre la placa de Nazca y la placa continental. ¿Ok? Entonces, con esta gran cantidad de sismos se procesa y se obtienen las curvas de isoaceleración. Finalmente, nosotros en el diseño vamos a trabajar con este mapita. Este es el mapa publicado por Roncal y Aguilar. Para un periodo estructural de 0, ¿ok? Para un periodo de retorno de 475 años. Este mapa es lo que vamos a utilizar. ¿Y cómo se utiliza este mapa? Es bastante sencillo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una evaluación, un diseño sismo resistente en Lima, pues ubico con las coordenadas Lima, ubico la curva de nivel, la curva de isoaceleración que pasa por ese lugar, y ahí me da el valor de la aceleración de diseño, o sea, el PGA. Por ejemplo, en Lima, 0.42 G. O sea, casi el 42% de la aceleración de la gravedad. Si ocurre un sismo de gran magnitud, pues va a tener esa aceleración. ¿Ok? Si estoy en Pisco, en Ica, esta zona es Pisco, ¿no? Bueno, Pisco está acá, toda esta región es Ica. La zona de Ica es donde ocurre la máxima aceleración, ¿no? Puede llegar hasta 0.56 veces G. En Arequipa, también son lugares sísmicos, ¿no? 0.50. En Moquegua, en Tacna, 0.50, ¿no? En la costa. Pero, ¿qué pasa si yo estoy haciendo el diseño en, no sé, en Madre de Dios? Bueno, ahí la aceleración disminuye, ¿no? 0.20. Profesor, estoy ahí en Brasil. Pues en Brasil las aceleraciones son muy pequeñas, 0.20, ¿no? Es más, mi profesor, que es un brasileño, pues me comentaba que el registro sísmico de mayor intensidad en Brasil, registrado en toda la historia, fue de 4 grados, ¿no? Imagínense. 4 grados, es el máximo sismo registrado en Brasil. En comparación al Perú, pues Brasil pues no es nada, ¿no? Julio dice, los científicos ya determinaron cuándo habrá un sismo. Eso no se puede predecir. No sabemos cuándo va a ocurrir.
¿ok? No podemos predecir el futuro, pero lo que sí sabemos es que ese sismo va a liberar cierta energía, ¿ok? Como les comentaba, el sismo depende de la deformación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos placas tectónicas. Entonces se instala equipos que midan la deformación de la roca. Entonces, cuando la deformación acumulada es mayor, la ruptura será más intensa. ¿De acuerdo? Por eso es importante que no haya silencio sísmico. En Lima ya hay un silencio sísmico preocupante. El último sismo de gran importancia fue en el año 70, ¿de acuerdo? Y ya pasaron 50 años de silencio sísmico. O sea, durante esos 50 años, la roca se está deformando y está acumulando energía. Cuando se deforma más, acumula más energía y la ruptura va a ser muy intensa. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la medición de las deformaciones, yo puedo predecir cuál será la energía de disipación y puedo saber con qué magnitud vendrá. Por eso, seguramente ustedes han escuchado en los medios que ha sido difundido, alarmantemente difundido por las radios, ¿no? Porque una vez entrevistaron al director del IGP y el director del IGP soltó pues una cifra, no sé si ha sido verificado o no, pero él dijo, el siguiente sismo va a ser de 8.5, ¿no? Bueno, imagino que como él es el director del Centro de Investigaciones Geofísicas del Perú, seguramente tiene un buen sustento, ¿no? Claro, es predecible la energía, ¿de acuerdo? Entonces, se puede predecir la energía, pero no se puede predecir el instante. La fecha exacta no se puede predecir. Todavía no hay tecnología, a no ser pues que en un futuro viajemos, ¿no? Viajemos en el tiempo, espacio, no sé, teoría de las cuerdas, no sé, los agujeros de gusano, qué sé yo, ¿no? Tal vez ahí sí podamos predecir con exactitud cuándo ocurrió un sismo, pero mientras no se tiene esa tecnología actualmente, no se puede predecir. ¿Ya? Lo que sí se puede predecir es la intensidad, la energía que va a disipar. ¿Ok? Bien. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a utilizar este mapa. ¿Ya? Ahí les voy a compartir la tesis de Roncal. Fue una tesis de grado. A ver, creo que lo tengo acá. Sí, es esta. Ah, pero está... Esta es la tesis de Roncal del 2017. Esta es una tesis para obtener el título profesional. ¿Ok? Y pues Roncal hizo un trabajo excelente, ¿no? Ya aquellos que quieren un poquito de ver más a fondo este tema pueden revisar esta tesis, ¿no? Ahí están todos los sismos que procesó, ¿no? Se hace un mapa de la sismología, fuentes sismológicas o sismogénicas que se llama. Me parece que son 18 fuentes sismogénicas en todo el Perú. ¿Ya? Son lugares donde ya han ocurrido sismos y son frecuentes. Es un procesamiento estadístico, ¿no? Se utiliza la estadística acá. ¿Ok? Y finalmente, como resultado, pues están los mapas, ¿no? Los mapas de isoaceleración. Es más, Roncal hizo un aplicativo. Ahora hay un aplicativo web que me permite, yo en el aplicativo web introduzco las coordenadas del lugar y me da la aceleración de diseño. Ya, eso hizo Roncal. Acá está la dirección del aplicativo, me parece. Sí, aquí está. Entramos a la dirección del aplicativo y uno puede ingresar los datos, las coordenadas UTM. Me parece que está en mantenimiento, a veces está en mantenimiento, lo van actualizando. ¿Ok? Pero lo importante es sus anexos, pues ahí están, ¿no? Todos los mapas están ahí.
para diferentes periodos de retorno. Por ejemplo, acá vemos periodos de retorno de 5.000 años, acá vemos, y así, ¿no? Y lo que nos interesa está en la página 214. Periodo de retorno de 475 años con un periodo estructural de 0, ¿no? Este mapa es lo que está en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros vamos a trabajar, y ustedes van a trabajar para procesar la parte 2 del trabajo final, este mapa. Si ustedes revisan la hoja informativa, a cada grupo se le da el lugar, ¿no? Por ejemplo, Cañete, Pisco, ¿no? Entonces, con las coordenadas ustedes ubican exactamente en qué lugar está y ya conocen la aceleración de diseño. Y con esa aceleración, en las siguientes clases vamos a enseñarles a evaluar el potencial de licuación de suelos. Exactamente, Grace, es eso. Pueden citar. Ahí les voy a compartir a través de la señorita delegada la tesis de Roncal. Pero recuerden en la página 214. Yo también al aula virtual voy a subir este mapa. ¿Ya? ¿Ok? Finalmente, jóvenes, aquí se muestra los casos de licuación ocurridos en el Perú. Todos los puntitos de color negro son lugares donde ya ocurrieron licuación. Por ejemplo, en la Amazonía, Moyobamba, ¿cuántas veces ha ocurrido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El lugar donde más veces ha ocurrido la licuación es en Moyobamba. El 2019 ocurrió en Lagunas. El 2019 también en Sauce, con ese mismo sismo. Otro lugar donde frecuentemente ocurre es en Ica. En Ica, acá está. En Pisco 3 veces, en Ica mismo 1, 2, 3, 4, 5 veces. En Cusco también es frecuente. En Chimbote, Casma, porque todas esas zonas son suelos arenosos. En Huacho, Ancón, en Lima, ¿ok? En Ventanilla, ¿no? En la playa. En Lurín, en la zona de la playa. En Villa El Salvador, cerca de la playa Venecia, ¿no? Chorrillos, esas zonas son arenosas. Allí ya ocurrió. En Camaná, ¿ok? Y los puntitos de color rojo son lugares donde posiblemente en el futuro van a ocurrir. ¿Y por qué se predice? Porque están constituidos por arenas saturadas, o sea, las condiciones están. Lo único que falta es el desencadenante. ¿De acuerdo? Y acá vemos los importantes sismos que han ocurrido en los últimos 50 años, ¿no? En Chimbote, el 70, en Arequipa, el 2001, en Pisco, 2007, 8.2 de magnitud, ese es el sismo de mayor magnitud registrado en los 50 años. En Lagunas, un sismo de magnitud 8 el 2019. ¿Ok? Pero el sismo de mayor magnitud registrado en toda la historia de la humanidad ocurrió en Chile. Magnitud 9.5. En Valdivia. Eso fue, me parece, en el 70. ¿De acuerdo? Entonces, pues, es importante saber esto, ¿no? Porque nuestro territorio es así de complejo. Y tenemos que considerar estas cosas en el diseño. Por ejemplo, acá vemos rápidamente unas imágenes. Esto fue consecuencia de la liquefacción en Chimbote, el año 70. Grietas, fisuras, las viviendas colapsadas. Aquí vemos en el sismo de Arequipa en Camaná, licuación. Ahí está el característico cráter, evidencia de la liquefacción. Eso fue en Pisco, rastros de flujo de agua, ¿no? ¿Ok? El agua aflora hasta la superficie arrastrando arenas y eso causa hundimientos, causa grietas. Observe acá esta edificación. Literalmente, la mitad de la edificación finalizó hundida, ¿no? Se hundió en el terreno.
acá, un piso totalmente sumergido en el suelo, porque durante la ocurrencia del sismo, esta arena se licúa, en ese instante la arena se comporta como si fuera agua. Entonces la edificación se asienta, se hunde, pues, ¿no? Y vemos, ¿no?, los niveles de asentamiento. Ninguna edificación puede soportar pues 1 metro de asentamiento, ¿no? ¿Ok? Acá vemos pues igual el cráter característico, el mini cráter, ¿no? Evidencia de que hubo un flujo ascendente producto de la licuación de suelos. Entonces, jóvenes, nuestro territorio no es ajeno al problema de liquefacción, así que por eso es que la norma considera de que debemos evaluar el potencial de liquefacción. El lunes vamos a ver los métodos para calcular el potencial de liquefacción, ¿ya? Y si nos da tiempo, pues vamos a resolver un ejercicio. Aquí en las diapositivas, ahí les voy a enseñar paso a paso cómo se evalúa y cómo se determina el potencial de liquefacción de suelos. ¿Ok? Sí, lo voy a subir. Me faltó actualizar algunas cositas. Eso lo voy a subir acá a la unidad 3, ¿ya? No se preocupe. Bien, jóvenes, no sé si tienen preguntas. A ver, Ray, la carga muerta del acero. ¿Te refieres al cálculo de cimentaciones superficiales? No, el plano estructural ya te lo da la carga. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ustedes son sección, no sé, a ver, grupo 3. Vamos a abrir el plano. Aquí está la carga admisible de servicio. En esta parte donde dice especificaciones técnicas, todas las zapatas van a transmitir esta carga de 1.3 kilogramos centímetro cuadrado. Esa es la carga que la zapata transmite, esa es la carga de servicio. ¿Ya? No es necesario que calculen la carga muerta porque en el diseño estructural se hizo ese cálculo finalmente. Bueno, los que llevan cálculo estructural saben que en la actualidad pues las zapatas se dicen en un software, ¿no? En software SAFE. Entonces ahí se aplican las presiones del peso muerto, la carga viva, etc. Y la presión que transmite esas zapatas son 1.3 kilogramos centímetro cuadrado. Esta es la carga de servicio. No tienen que hacer metrados de carga. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Y lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Hacen una tabla en Excel, colocan sus dimensiones, B y L, como ya conocen sus parámetros de resistencia, conocen la profundidad de cimentación y en el Excel del triaxial también pueden calcular la densidad del suelo. Y ojo que no hay nivel freático, porque en el registro geotécnico no está el nivel freático. Lo único que hacen es, pueden usar BESIG, pueden usar Meyerhof o Hansen, o si gustan los tres, para calcular la capacidad de carga última y la carga admisible. Y lo que tienen que hacer es verificar que esa carga admisible no sea, mejor dicho, no sea menor que 1.3, ¿no? Recuerden que se debe cumplir por servicio y por resistencia. O sea, la presión que transmiten las zapatas debe ser menor o igual que la carga admisible. Eso es lo que tienen que verificar. Una vez realizado ello, calculan el asentamiento de cada zapata. Y también no debe superar 2.5 centímetros. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, Hubert, sí, yo estoy en San Isidro los lunes de 10 a 1, de 10 de la mañana a 1 en el aula 307, Campus San Isidro.
¿Ok? Y también estoy en San Miguel. En San Miguel estoy los miércoles de 9 a 12 en el aula C607 en San Miguel. Esas son las horas de teoría. ¿De acuerdo? En San Miguel estoy los miércoles y en San Isidro estoy los lunes. Repito, en San Isidro, lunes de 10 a 1. Y en San Miguel, los miércoles de 9 a 12 de la mañana. Ok. Bien, jóvenes. No sé si hay otras preguntas. Bien, si no hay, entonces con eso finalizamos la clase. Ya nos vemos el día lunes. Por favor, avancen sus trabajos. A ver si el lunes nos damos un espacio para hacer una retroalimentación según el avance que ustedes presenten. ¿Ya? Es importante que vayan presentando sus avances. No lo dejen todo para el final. Bien, muchas gracias. Nos vemos, jóvenes. Mario, sí, Vargas. En la mañana respondí 2 correos. No sé si ahora me enviaste. A ver. Vargas. No veo, no veo su correo, Vargas. Ojo, yo tengo 2 correos. Uno es correo docente, es el que yo reviso, y el otro es correo administrativo. No sé a qué correo me envió usted. Tienen que enviarme al correo docente, al correo PCCI. Ese es el correo docente. Pues no veo su correo de Vargas. Ya, el otro correo es temas administrativos. No es para atender alumnos. Eso deben saberlo ustedes. Pero igual lo voy a revisar, ¿ya? Bien, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.